Buenos días. Hoy tenemos muchas cosas por delante, así que sin prometer nada en absoluto, intentaré ser lo más breve posible, pero sin prometer nada en... Yo lo voy a intentar, de verdad. Vamos a hablar de las 5 solas, ¿de acuerdo? ¿Qué son las 5 solas? Lo que no son 5 mujeres solas, ¿de acuerdo? Ni 5 nada solo. Esto que tenemos aquí detrás, Luis, voy a subir esto un momentito. Cuando nosotros llegamos por primera vez a la iglesia, cuando llegamos aquí a la Segorbe por primera vez, esto ya estaba en la iglesia. Siempre estuvo ahí. Y las 5 solas habla de la sola Escritura, sola Fides, sola Gratia, solo Christus y solo Deus. Esto está en latín y esto en castellano. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo Dios. Esto nos ha acompañado siempre la iglesia en Segorbe, de cuando estábamos en el local pequeñito, ya lo teníamos allí y ahora sigue aquí con nosotros. Pero ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿A qué se está haciendo referencia? Bien, como sabéis, durante todo este año se están celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. Y creo que es el martes, creo que será 31 de octubre, y el 31 de octubre de 1517 fue cuando Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Entonces, este año se cumplen 500 años de aquello, y por eso estamos celebrando todo este año, el año de la Reforma. Por eso fuimos a Madrid, se hizo ese gran evento, y hay iglesias por toda España, de todas las denominaciones, dentro del pueblo evangélico protestante, que está celebrando los 500 años de la Reforma. Así que Lutero fue, como vimos ayer en la película, y clavó sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en la Catedral de Wittenberg. Y la queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Es decir, la indulgencia eran unos, por decirlo para que lo entendamos, un papel donde a ti se te perdonaba todos tus pecados si tú depositabas en la hucha, ¿de acuerdo?, pues lo que te pidiesen. Hoy, por ejemplo, hoy en día, imaginaros que yo me pongo en la puerta y digo, si echas aquí 1 euro, te entrego un papel donde, avalado por el Papa, ¿de acuerdo?, todos tus pecados se te son perdonados. Y tú tienes como un papel donde dice, y ese papel está avalado por el Papa y firmado por el Papa, ¿de acuerdo?, donde todos tus pecados son perdonados por echar tu moneda allí. Esto Lutero lo denunció, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, esa parte de las ventas de esa indulgencia fue para financiar lo que hoy tenemos como la Basílica de San Pedro, buena parte de esa construcción. Sin embargo, todas esas denuncias y otras inició un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencia, sino también toda la teología de la Iglesia que Roma practicaba y enseñaba. Lutero denunció la indulgencia, la venta de indulgencia. Lutero denunció también otras cosas, pero finalmente todo ese movimiento lo que hizo fue que removió toda la teología que la Iglesia católica, romana y apostólica enseñaba. ¿De acuerdo? Todo ese movimiento denominado como la Reforma se expandió por los siguientes 200 años, cruzando el océano, llegando a Norteamérica. Y las 5 solas, de las que vamos a estar hablando esta mañana, vuelvo a repetir, de manera muy breve, porque hablar de las 5 solas nos llevaría como mínimo 5 meses, fuera bromas, como mínimo, así que de manera muy breve, las 5 solas de las que vamos a hablar resumen la teología propulsada por la Reforma. Esas 5 solas lo que es como un resumen de la teología que la Reforma desarrolló a raíz de todo el movimiento iniciado con esas 95 tesis
que Lutero clavó en la catedral de Wittenberg. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque son muchas cosas, y intentarlo decir en un tiempo reducido. Así que vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Y te pedimos en el bendito nombre de Jesús de Nazaret que nos des luz para poder entender tu palabra y saber aquello de lo cual tú nos has revelado, Señor, y vivirlo y hacerlo todo para la gloria de tu nombre. En el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La primera sola es sola escritura, es decir, solo la escritura. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16, 17? Este versículo nos lo tendríamos que saber todos de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora bien, cuando Pablo, ¿de acuerdo?, escribe a Timoteo y le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a qué escritura está haciendo Pablo referencia? A toda, pero concretamente al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no se había concluido. Así que todos aquellos que dicen que el Antiguo Testamento no es válido, yerran de manera brutal y absoluta. No han conocido la palabra de Dios, todos los que dicen eso. El Espíritu Santo guía a Pablo y hace que le escriba a Timoteo toda la escritura. Evidentemente el Espíritu Santo, ¿qué sabe? Que el Nuevo Testamento va a llegar. Así que ya le está diciendo a Pablo, Pablo, escribe a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda. Lo que entendemos y lo que no entendemos. Lo que llegamos a comprender y aquello que todavía necesitamos más luz de parte del Señor para comprender. Y aquellas cosas que, como la misma palabra del Señor dice, solo le pertenecen al Señor. Y que a nosotros no se nos ha revelado. Así que todo es inspirado por Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios es absolutamente fiable e infalible. Y sin error alguno. ¿Qué decía y qué dice? Esto no es una predicación en contra de la Iglesia Católica Romana, ¿de acuerdo? Pero ¿qué decía en los tiempos de Lutero y qué sigue diciendo hoy? Que la tradición, ¿de acuerdo?, la tradición de los santos, la tradición de la Iglesia y el Papa, o cuando el Papa habla desde la cátedra, ¿de acuerdo?, lo que se llama la infalibilidad del Papa, tiene tanta autoridad como la palabra de Dios. La sola escritura quiere decir que la única palabra con autoridad absoluta y completa sobre el ser humano es la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios es nuestra única, escucha bien esta palabra, la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de conducta. Solo la palabra de Dios. Hermanos, me encantan los libros.
me encantan. Y me gustaría comprarme todos los libros que salen, buenos libros. ¿De acuerdo? Lo matizo. Uno de mis sueños es tener una biblioteca personal. Y allí todos los libros para poder, de todos, Spurgeon, Piper, Max Lucado, MacArthur, en fin. Y aparte de otros libros también que no son cristianos. Me encanta leer, me encantan los libros. Bien. Hubo un tiempo donde se puso un libro que se vendió a miles, a cientos de miles, que era Una iglesia con propósito. ¿Había escuchado ese libro? De Rick Warren. Y luego viene Una vida con propósito. Libros buenos, ¿de acuerdo? El problema es cuando en una iglesia, y no tengo nada en contra de Rick Warren, el problema es cuando en una iglesia se estudia un libro, sea cual sea, y sea cual sea el autor, en que sea cristiano, más que la palabra de Dios. No hay ningún libro escrito por ningún hombre, entenderme esto, o autor cristiano, llámese Spurgeon, llámese Rick Warren, llámese John MacArthur, llámese Timothy Keller, llámese John Piper, llámese Bill Graham, llámese Max Lucado, llámese como sea, no hay ningún libro de ningún autor cristiano que esté por encima de la palabra de Dios. Ninguno. Nuestra regla de norma de fe y de conducta es la palabra de Dios. No dice la iglesia lo que es bueno o no en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien dice lo que es bueno o no en la iglesia del Señor. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede guiar o regular la vida del creyente. Nada que contradiga la palabra de Dios puede ni regular ni guiar la vida del creyente. Si nosotros nos preguntáramos, si nosotros nos hiciéramos esta pregunta y nos preguntásemos, ¿cómo debo vivir? ¿Qué debo creer? ¿En base a qué debo tomar mis decisiones? La respuesta sería sola y exclusivamente a la luz de la palabra de Dios. Mira, tú no debes de creer lo que yo te diga. Ahora levanta esto y os vais. Entiéndeme. Tú debes de creer lo que yo te diga siempre y cuando esté ajustándose totalmente y absolutamente a la palabra de Dios. Esto es tan serio que Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice, si yo mismo, y todos los que estamos aquí hemos estudiado Gálatas, todos, si yo mismo o un ángel de Dios bajara y os hablara un evangelio diferente al que os hemos hablado, sea anatema. Y en este contexto está diciendo, sea maldito. No puede venir nadie que por el hecho de tener la palabra en la mano, usarla, torcerla y manipularla, ¿de acuerdo?, para sus propios intereses o sus propias ideas o sus propias interpretaciones. Por eso, hermanos, hay que cuidar con mucha delicadeza, con mucha autoridad y con mucha sabiduría la palabra de Dios. Hermano, interpretar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios no es nada fácil. Y hay que hacerlo de manera cuidadosa y de manera honesta e íntegra delante del Señor. Pero todos los que estamos aquí, hermanos, todos los que estamos aquí, podemos aprender la palabra del Señor. ¿Por qué?
Porque todos los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, tienen al Espíritu Santo de Dios, que les da luz y les guía a entender y comprender la palabra de Dios. Ahora, hay que gastar tiempo. Hay que gastar tiempo. Cuando digo que no es fácil enseñar la palabra de Dios, no estoy diciendo que la palabra de Dios sea difícil de comprender. Lo que estoy diciendo es que necesitamos tiempo, gastar tiempo delante del Señor para poder hablar con propiedad, con integridad y lleno del Espíritu Santo lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. Ayer en la película de Lutero se decía uno de los cardenales, porque si os acordáis, el pueblo no tenía la palabra en su lengua. Y entonces el cardenal dice, la palabra de Dios es muy compleja. Dice, es tan compleja que ni siquiera los sacerdotes simples pueden entenderla, cuanto menos el pueblo de la calle. Bien, eso no es así. Si tú eres un hijo de Dios, tú puedes comprender la palabra de Dios. Porque la propia palabra de Dios te habla. Y el Espíritu Santo te da luz para que la comprendas, te ilumina y te da el entendimiento para que la comprendas. Así que los únicos, hermanos, no hay sabios dentro de la iglesia donde dice, Esteban es el único que nos puede enseñar. No. O Esteban es el único que puede decirnos, el único que tiene luz para enseñarnos la palabra. No. ¿De acuerdo? Tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú puedes comprender la palabra perfectamente. La palabra de Dios se interpreta a sí misma y el Espíritu Santo te da luz para que la comprendas. La pregunta es, ¿cuánto tiempo gastas? ¿Cuánto tiempo gasto delante de la palabra de Dios? Podríamos decir que la palabra de Dios es, y aquí no quiero entrar en disputa con nada, porque tal y cual estamos viviendo los tiempos que nos ha tocado vivir, no quiero que nadie me tache de nada, pero si preguntásemos cuál es nuestra constitución, es esta, la palabra de Dios. Y que nadie diga que la Constitución española no hay que obedecerla, Lo digo por los tiempos que nos está tocando vivir. Pero hermano, si hay algo en las leyes del hombre que se contrapone a la palabra de Dios, como los apóstoles le dijeron a ese grupo que lo llevó en la cárcel delante de los escribas de los fariseos, los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Toda ley que se contraponga, natural, toda ley, natural no porque, toda ley humana, que vaya en oposición a la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y no quiero llamar a la rebelión, vuestro pastor no la va a obedecer. Yo puedo casar, pero en la ley española dice que un hombre y un hombre se puede casar y que una mujer y una mujer se pueden casar. Vuestro pastor nunca, mientras el Señor me dé luz y no se me vaya la cabeza, va a casar a un hombre y a un hombre, ni a una mujer y una mujer, aunque la ley española lo diga y aunque la Constitución española lo diga, porque eso está totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es mi guía. Eso es sola escritura. Solo la palabra de Dios tiene autoridad por encima de todos y de todo. Los que predicamos no estamos a la altura de la palabra de Dios. Ningún otro escrito por hombre está a la altura de la palabra de Dios. Lo único que ha sido inspirado por Dios es toda la escritura revelada por Él, por medio del Espíritu Santo a los hombres
que Dios quiso escoger para ellos, con las palabras que Dios quiso escoger para ellos, en el momento, en el tiempo y en el lugar que Dios quiso escoger para ellos. Así que si queremos saber cómo vivir, qué creer, qué pensar y cómo tomar nuestras decisiones, solamente debemos de ir a la palabra de Dios. Otra de las cuestiones importantes acerca de la palabra de Dios es la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras en todos los asuntos que atañen al hombre, tanto espirituales, morales, como emocionales y sociales. La palabra de Dios es suficiente para todo lo que el hombre necesita. Esto es importante que lo entendamos. Spurgeon dijo: estudia la palabra para que tu fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Estudia la palabra, hermano, para que tu fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y evidentemente, Dios, en medio de su pueblo, ha levantado maestros, pastores, apóstoles, profetas, ¿de acuerdo? Pero tal y como la palabra dice. ¿Hay quien nos enseña? Claro. Claro que hay quien nos enseña. Por supuesto, la palabra misma lo dice. Pero siempre tiene que ser todo ajustado y de acuerdo a lo que la palabra del Señor pone y nos enseña. Esa es nuestra regla de fe y conducta, esa es nuestra máxima autoridad, hermano. Y esto no lo podemos olvidar. Nosotros como iglesia no nos vamos a guiar por lo que nos diga nadie, ni por el cartel que tengamos en la puerta, hermanos, sino por lo que la palabra del Señor nos dice. Sola Escritura. La tradición no está a la altura de la palabra. No hay nada, y lo estoy repitiendo, pero quiero decir que claro, no hay nada que esté a la altura de la autoridad de la palabra de Dios. Y no hay nada que pueda decirme cómo debo vivir, sino solamente la palabra de Dios. A ella es donde yo debo obedezco al Señor cuando obedezco su palabra. Honro al Señor cuando obedezco su palabra. Vivo en el gozo y en la alegría de saberme hijo de Dios cuando vivo la palabra de Dios. Porque la misma palabra nos dice no ser tan solamente oidores, sino hacedores. ¿De acuerdo? Muy bien. Sola gratia. Efesios, ole el andaluz que me ha salido. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bien. ¿Quién se merece ser salvo? Nadie. ¿Y quién merece la condenación? Todos. Esto es así. ¿Quién merece ser salvo? Nadie. ¿Quién merece la condenación? Todos. La palabra dice, no hay bueno ni aún uno. Jesús mismo, y entender este contexto, dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente mi Padre, solamente Dios es bueno. Evidentemente Jesús es Dios. Ahora bien, la salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Un don que no merecemos. Eso es la salvación. La gracia
¿De acuerdo? Perdón, esa es la gracia. La gracia es un don inmerecido. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo recibo lo que no merezco y que no recibo lo que merezco. Eso es la gracia. Un don inmerecido. Entonces, delante de Dios que es justo, yo merezco la condenación. Y no merezco la salvación. Sin embargo, yo recibo la salvación y no recibo la condenación. Eso es gracia. Y eso es gratuito. Gracia. No hay nada que tú y yo podamos hacer, absolutamente nada, para poder ser salvos. Todo lo hace Dios. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo puedo tener fe, ¿de acuerdo?, de que un día voy a afinar cantando. En algunos al fondo hasta resoplado. De hecho, menuda fe tiene el pastor. Yo puedo tener fe de eso, ¿de acuerdo? Y yo tengo fe de que algún día en el culto de alabanza alabéis y no pidáis. Yo tengo fe en eso también. Y tengo fe de que un día, los miércoles, esté toda la iglesia llena y los martes también. De verdad que tengo fe. Y tengo fe de que lleguemos puntuales siempre. Tengo fe. A no ser que tenga algún imprevisto por en medio, tengo fe. ¿De acuerdo? Pero esa fe no es de la que habla Efesios. Juan va a su huerto y planta, y él tiene fe que lo que ha plantado salga. Si no, no planta. ¿No, Juan? Juan nos dice, voy a plantar, pero yo creo que no va a salir. Entonces ¿para qué planta? ¿Para qué planta entonces? Ahora, Efesios dice que la fe para creer es un don de Dios. No es esta fe que acabo de explicar. Eso es algo que proviene de Dios, que Dios te regala, que Dios te da para que tú creas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros. Es un don de Dios. Para que yo no pueda decir, es porque yo he creído. No. Es porque Dios te ha dado para que creas. Porque eso significa gracia. Es una total, y perdonar la palabra, es una total inutilidad del hombre con respecto a la salvación y una absoluta misericordia y gracia de Dios para que podamos ser salvos. Solo la gracia. ¿Frente a qué? Frente a tantas cosas que pensamos que por eso podemos ser salvos. Nosotros recibimos esta gracia, esta salvación, algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basado en los méritos de Cristo, alcanzado durante su vida, durante su muerte y resurrección. ¿Tú vas a ser salvo por alabar al Señor? No. ¿Por venir a la iglesia? No. ¿Por leer la palabra? No. ¿Por ofrendar? No. ¿Yo soy salvo porque pertenezco a esta familia? No. ¿Yo soy salvo porque pertenezco? No.
yo soy salvo porque mi abuelo, no, yo soy salvo porque Cristo ha querido salvarme. Porque Dios Padre ha querido salvarme. Porque Cristo ha querido salvarme. Porque el Espíritu Santo ha hecho que yo crea. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Sola gracia. Solo gracia. Ante eso, en tiempos de Lutero, la Iglesia, por ejemplo, una de las cosas que te hacía salvo era la indulgencia. Pagabas, tenías tu documento que te hacía salvo. Y no solamente eso, sino que pagabas y además, al pagar también, la alma del purgatorio sería más rápido. Entonces, si eras una familia numerosa y sois 7 hermanos y solamente tenías para poder pagar a uno, los otros 6 se te quedaban en el purgatorio. Porque tú solamente tenías una monedita para poder sacar a uno. Así que, a ver, a Paco, a Juan, ¿quién es el que me pegaba yo de pequeño? Espérate, vamos a ver. No, que salga del purgatorio lo antes posible, Paco. ¿Entendéis, hermano? Aparte que la doctrina del purgatorio es mentira y no es cierta. Porque si Cristo me ha salvado, hermanos, si Cristo me ha salvado, si su sangre preciosa me ha salvado, yo no puedo ir a otro lugar a seguir pagando por mis pecados. ¿Me explico? Porque mis pecados ya han sido todos, absolutamente todos, pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que tenemos, hermanos, de parte de Dios, y todo lo que tienes es de parte de Dios, es por gracia. Martin Lloyd-Jones dijo: todo lo mejor y todo lo admirable en esta vida es entera y exclusivamente el resultado de la gracia de Dios. Todo lo bueno, todo lo mejor, todo lo admirable en esta vida es entera y exclusivamente el resultado de la gracia de Dios. ¿Qué puedes hacer para ser salvo? Creer. Y esta fe es un regalo que Dios te da. ¿Puedes hacer alguna otra cosa para ser salvo? No. Y esto es hermoso, hermanos. Porque si por nosotros tuviéramos que ser salvos, entonces, hermanos, ay de nosotros. Ay de nosotros. Solo gratia, solo gracia. Sola fide, solo fe. Romanos 3:28 dice: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Había escuchado la frase: este está haciendo méritos para el cielo. La Iglesia Católica Romana enseña que para yo ser salvo, mis obras también cuentan. Y mientras más obras tenga, ¿de acuerdo? Mientras más obras tenga apuntadas ahí en el depósito de obras buenas, entonces esto me ayuda a la salvación, ¿de acuerdo? Lo de la Reforma Protestante, a la luz de las Escrituras, dice que solo la fe, que esta salvación es un don de Dios, gracia, pero que solo la fe, ¿de acuerdo?, es la que obra para esa gracia. Y punto. Ahora,
Concluimos pues, dice Romanos, que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. La salvación solo puede ser recibida, la salvación es un regalo de Dios, recordad, solo gracia. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora en Romanos leemos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Bien, ¿por qué te declara Dios justo? Porque esto es muy importante. La doctrina de la justificación, hermano, una de las doctrinas más hermosas que encontramos. A nosotros se nos declara justos. Ahora, ¿nosotros somos justos? No. ¿Hemos hecho algo para ser justos? ¿Podemos hacer algo para llegar a ser justos? No. Entonces, ¿por qué se nos declara justos? Por el sacrificio de Cristo. Mira, en la cruz, Dios Padre trata a su Hijo como si hubiera vivido tu vida. En la cruz, Dios Padre trata a su Hijo como si hubiera vivido tu vida. Y sin embargo, yo recibo como si hubiera vivido la vida de Jesús. Vuelvo a repetir, en la cruz, Dios Padre trata al Hijo como si hubiese vivido tu vida. Y sin embargo, yo recibo como si hubiese vivido la vida de Jesús. Y por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, porque Dios Padre me ve como si yo hubiese vivido la vida de Jesús, Él me declara justo. Y esto es solo por la fe, no por ninguna obra. La venta de la indulgencia, vuelvo a repetir, intentaba que a través de esa obra o a través del dinero yo alcanzase el perdón de Dios y se me declarase justo también. Y hoy en día hay muchos, hermanos, en el mundo que piensan que por hacer esto o por hacer aquello o por dejar de hacer esto o dejar de hacer aquello somos justos. Solo la fe en Cristo hace que seamos declarados justos. Solo la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, solo en Él, en Jesús nuestro Señor y Salvador, solo la fe es el medio que Dios ha querido por el cual nosotros podamos alcanzar esa gracia que es la salvación. Ya está. Así que cuando Satanás venga y te susurra al oído, tú no mereces la salvación, dile, lleva razón. Pero mi Señor ha querido salvarme. Vete de aquí, Satanás. Pero es que tú no eres justo. Perdona. El Dios eterno me ha declarado justo. Ya, pero es que tú no has hecho nada. Claro que no. Vuelve a llevar razón. Pero mi Cristo lo ha hecho todo. Solo la fe, hermanos. Y yo, hermanos, dejo de vivir como vivía antes, no para ser declarado justo, sino como consecuencia
de que yo he sido declarado justo. Yo no vivo en santidad para ganar nada. Yo vivo en santidad como resultado de que Cristo lo ha ganado todo para mí. Y es solo la fe, hermanos. No hay más. Spurgeon dijo, es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras. Es mejor tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel que tratar de llegar al cielo por medio de buenas obras. Hermanos, nada de lo que hagas sirve. Nada de lo que le puedas ofrecer al Señor sirve. Nada de lo que tengas sirve. Solo la fe. Solo la fe. Esto, hermanos, para mí es una paz y un descanso. Saber que mi salvación descansa absoluta y totalmente en mi Señor y Salvador. Y para nada en mí. Que yo debo de guardar con celo esta salvación tan hermosa. Pero no por miedo a perderla, sino por todo lo que es, significa y ha costado. Pero que descanse en mi Señor Jesucristo. Y que solo esta fe que Dios me ha dado, que es un don de Dios, para creer y poder alcanzar esa salvación, que es solo por su gracia y nada más, puedo un día ponerme delante del Padre, cara a cara, y que se me declare justo. Porque el justo murió por los injustos. Qué triste, hermano. Qué triste cuando tú y yo nos quedamos en casa en vez de venir a alabar al justo. Qué triste cuando tú y yo ponemos por delante otras cosas antes que servir al justo que murió por los injustos, por ti y por mí. Solo fide, solo fe, nada más. Y solo Christus, solo Cristo, que era la segunda sola, pero que yo me la había saltado. Pero no importa el orden. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. La salvación es gratuita, solo la gracia. ¿Merecemos la gracia? No. Recibimos lo que no merecemos y no recibimos lo que merecemos. Gracia. Solo alcanzamos esta salvación, que es por gracia absoluta, por medio de la fe absoluta, ¿en quién? En Cristo. Bien, ¿podemos llegar al Padre de alguna otra manera? No. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Puede
este santo o aquel santo, San Cipriano, San Esteban, San Juan, San Mateo, San Policarpo, San Fructífero, San... No hay santo alguno que pueda llevarte a Cristo. No hay santo alguno que pueda llevarte al Padre. No hay mediador alguno que no sea solamente Cristo, en el cual podamos tener salvación. Y si pongo 30.000 velas, da igual. Y si tengo 5.000 santos, da igual. Y si peregrino a tal sitio, da igual. Y si me doy golpe en la espalda, da igual. Y si hago una promesa, da igual. Y si mi mujer es creyente, da igual. Tu mujer creyente no te puede salvar. Tu pastor no te puede salvar. Tu hijo creyente no te puede salvar. Yo puedo orar, si mi esposa no fuese creyente, tu esposa creyente puede orar por ti, cielo, día, noche, las 24 horas. Como tú no entregues tu vida a Cristo, tú te vas al infierno. Aquí no hay enchufes. No existe, habla por mí. No. Esteban, ora por mí para que yo pueda ser salvo. Como si mi oración te hiciera salvo. Ojo, yo clamo a ti para que Dios te salve. Pero el único que te puede salvar es Cristo. Mi oración no te va a salvar. Entendedme cuando digo esto. Dice, mi oración no es el medio por el cual. ¿Me explico, hermanos? Claro que oramos. Nosotros, hermanos, oramos aquí en Segorbe y en Puerto Sagunto. Esta iglesia, y cuando me refiero a iglesia me refiero no a esto no. Esta iglesia, que está repartida en Segorbe y Puerto, esta iglesia clama por aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Clama para que el Señor tenga misericordia de ellos. Pero esa oración no es el medio para que... No es el mediador. Es solo Jesucristo. Él es el que compra a precio de sangre, de su propia sangre. Porque redimir es comprar. Solo Cristo. La Iglesia Católica Romana decía y dice, tus obras, la intervención de los santos, la intervención de María. Hermanos, con corazón humilde os digo que si María, la mujer que se nos enseña en la Escritura, levantara la cabeza, se avergonzaría de lo que se ha hecho con ella. Le daría auténtica vergüenza. María no te puede salvar. El único que te puede salvar es Cristo. Así que corre. Te está faltando tiempo para ir a Cristo. Corre, porque los días se acortan y la noche llega. Y mientras aún es de día, se puede trabajar. Pero cuando llegue la noche, la puerta se cierra y no se abre, ¿eh? No se abre. Así que corre como un loco desesperado por tu salvación. Y corre hacia Cristo. Solo Él te puede salvar. El único sacrificio que el Padre ha aceptado y no va a aceptar ningún otro jamás es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús dijo, consumado es. Todo está hecho. Todo está realizado. Nadie va a hablar por ti, ¿eh?
El único que lo ha hecho es Cristo. Punto. Solo en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Hermanos, en el mundo en el que vivimos, se está diciendo que podemos llegar al cielo por mucho. Eso es una mentira como una catedral. Solamente tú y yo vamos a estar por toda la eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva, solamente por Cristo. Como el Padre tenga pensado, como Cristo quiera llamar a los que Él ha escogido, eso ya, a uno a través de un folleto, a otro a través de una película, a otro a través del testimonio de una persona, a otro poniendo una pistola en la cabeza, que se ha dado el caso, hermano. Los caminos que Dios pueda usar para llevarte a los pies de Cristo, los caminos que el Espíritu Santo puede usar son innumerables, pero solamente te va a llevar a Cristo, y únicamente a Él, porque fuera de Él no hay salvación. En la iglesia no hay salvación, entenderme. Una de las cosas que vimos también Lutero, los papas, la Iglesia Católica Romana dice que fuera de la iglesia no había salvación. Bien, la Iglesia Evangélica no salva, y la Iglesia Bautista de Segorbe no salva, y la Iglesia Bautista de Puerto no salva. Ahí se reúnen los que son salvos y los que quieren escuchar la palabra de Dios. El único que salva es Cristo. El único. Y esto es para valientes. Los que le confiesan como su Señor y Salvador. ¿Pero eres salvo por confesarlo? No. Eso solamente es un hecho que tú haces. Hermanos, que no te engañen. Tú no eres salvo por repetir. Repite conmigo. Tú no eres salvo por eso, ¿eh? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso no significa que por repetir eso tú vas a ser salvo. No. Tú eres salvo porque Cristo te ha salvado y el Espíritu Santo ha hecho un nuevo nacimiento en ti. Y por eso tú lo confiesas. No te equivoques. Por confesar nadie es salvo. Acordaros, la circuncisión no vale nada. Y la circuncisión tampoco. Lo único que vale es una nueva vida en Cristo. Un nuevo nacimiento. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Y eso solo ocurre. El único mediador es Cristo. Punto. El único que te puede salvar. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Mira lo que dice Efesios 1, del 4 al 6. ¿Lo tenemos? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
¿Para qué nos ha salvado el Señor? ¿Para qué nos ha salvado Dios Padre? ¿Para qué nos ha escogido? ¿Para qué nos ha predestinado? Para alabanza de, como dice el texto, de la gloria de su gracia. Solo a Dios la gloria. Mirad, hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Eso dice la Escritura. ¿Sí o no? Eso dice. ¿Sabes Dios a quien ama más que a nada y a nadie? A Él mismo. Por amor a mi nombre, haré esto. Por amor a mi nombre, haré aquello. Por amor a mi nombre, para gloria, bien. ¿Tú piensas que eso es egoísta? No. Porque si Dios te amase a ti más que al mismo, sería idolatría. Entiéndeme esto que te estoy diciendo. Egoísmo y el culmen de la vanidad del ser humano es pensar que Dios me ama a mí más que a nada y a nadie. A quien ama a Dios, el Padre a quien más ama es al Hijo. El Hijo a quien más ama es al Padre y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo a quien más ama es al Hijo y al Padre. El Padre a quien más ama es al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la Trinidad quien más ama es a la Trinidad misma. ¿Por qué? Porque todo lo demás sería idolatría. Y por cuanto es así, y bendito sea su nombre que es así, nosotros podemos ser salvos, adorarle, tener esperanza, tener su palabra y todo lo demás. No te confunda, hermano, tú no eres el centro de nada. Cristo es el centro de todo. Si tú tienes a Cristo, si tú tienes a Dios como algo más en tu vida, tú vas a ser una persona muy triste. Si Dios es algo más en tu vida, si a la primera de cambio decides por otras cosas antes que a Dios, tu vida es una vida triste. Mi vida es una vida triste. La vida que vale la pena vivir, la buena vida, en aquella en que Cristo ocupa el centro de todo. De todo. De todo. Y donde ese es el Señor de todo. Y dueño de todo. ¿Sabes cuándo yo doy con alegría de corazón? ¿Sabes cuándo yo ofrendo con alegría de corazón? Cuando el Señor es el dueño de todo. Cuando es el Señor de todo. Y no me importa. ¿Sabes cuándo yo disfruto de mi matrimonio? Cuando eres el dueño y el Señor de mi matrimonio. ¿Cuándo disfruto de mis hijos? Cuando eres el dueño y el Señor de mis hijos. De mi trabajo, cuando es el dueño y el Señor, cuando Él es el dueño, cuando Él es el centro absolutamente de todo. Cuando todo lo que hago, lo hago para la gloria de Él. Cuando entiendo que el mayor objeto de mi amor es Él. Cuando entiendo que en Él está todo mi gozo y toda mi felicidad. Pero que la mayor felicidad que pueda haber jamás en mi alma es que yo viva para su gloria. Así que si yo predico, hermanos, si vuestro pastor predica y las personas escuchan la palabra y se convierte, solo a Él la gloria. Así que si nosotros alabamos aquí al Señor
Y no lo hacemos para su gloria, sino que lo hacemos solamente para exhibirnos, o para decir que formo parte de qué, o para tocar, yo estoy pervirtiendo el lugar santo. Porque yo alabo y honro al Señor y tocamos estos instrumentos solo para la gloria de Dios. Aquí no importa quién toca. Aquí lo único que importa es para quién se toca. Aquí no importa quién predique. Aquí lo único que importa es qué se predica y para quién lo hacemos. Si estamos honrando al Señor o no cuando se hace. Si estamos glorificando o no su nombre cuando se hace. Todo lo que hagáis, dice la palabra, ya sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. En todas partes, hermanos. Cuando yo voy a una boda, que parece que cuando vamos a las bodas como que tenemos... Yo tengo que hacerlo todo para la gloria de Dios. Y cuando yo me voy de verano, de vacaciones, allí donde esté, todo tengo que seguir haciéndolo para la gloria de Dios. Y el lunes yo tengo que vivir para la gloria de Dios. Y el martes y el miércoles. Soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Solo a Él. La Escritura dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Ya está. Lo mejor que nos ha pasado a ti y a mí, por lo menos a mí, es ser un siervo de Cristo. Punto. Dios dice que quien quiere exaltar, exalta, y a quien no, no. Ya está, hermanos. Pero que la gloria es suya y solamente le pertenece a Él. Y que está bien que honremos a los que nos sirven. La palabra dice que al que honra, honra, pero que la gloria solo es suya. Así que, hermano, todo lo que hagas, hazlo para la gloria del Señor. Hermano, trabaja en el trabajo en el que estés, sea cual sea, si eres médico, si eres albañil, si eres ingeniero, si eres limpiador, si eres profesor, si eres agricultora o limpiadora o médica, independientemente. En el trabajo que tengas, trabaja para la gloria de Dios. Cuando vayas a cualquier sitio, vive para la gloria de Dios. Vas a ser la persona más feliz del mundo. Hazlo todo para la gloria del Señor. Todo. Todo. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Poner de manifiesto la excelencia o virtudes de su carácter. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo predico el Evangelio, hermanos, no para que tengamos aquí 400 miembros, no tenemos problemas ninguno económicos, podamos tener... No, hermanos, yo predico el Evangelio para la gloria de Dios. Así es como tenemos que ir a predicar el Evangelio. No para que presentemos luego a la web, somos 400. No nos falta de nada en la iglesia.
Tenemos unas ofrendas espectaculares. Tenemos 17.000 ministerios. No, hermanos, ¿sabéis para qué predicamos el Evangelio? Para la gloria de Dios. Para que muchos más vivan para la gloria de Dios. Para que sean salvos. Y en esa salvación vivan para la gloria de Dios. No para rellenar libros de miembros, hermanos. El libro de membresía no te hace salvo. Tú puedes ser miembro de una iglesia e irte al infierno, ¿eh? Es así. Es así. Salgamos a predicar las virtudes del Señor. Y prediquemos la palabra para su gloria. Para que muchos más le glorifiquen. Para que muchos más canten de sus maravillas. Por eso, hermanos, insisto tanto, y perdone que sea tan pesado, que cuando alabes al Señor, alábalo. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Pues cuando sea tiempo de alabar, alábale. No le pidas. Alábale. Anuncia sus virtudes. Anuncia sus maravillas. Anuncia la hermosura de su santidad. Anuncia su increíble obra. Anuncia su increíble carácter. Para eso nos ha salvado el Señor, para la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Vive así. Cada día, desde que te levantes, desde que me levante, que yo viva para la gloria del Señor. Que en mi corazón esté, Señor, salva a esta persona para tu gloria, para que anuncie tus maravillas, para que publique tus virtudes. Para eso nos ha escogido el Señor. Y eso, hermanos, es la buena vida. Tener un trabajo fijo es bueno, pero no es lo mejor. Tener 2 sueldos en casa es bueno, pero no es lo mejor. Tener salud es bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor es vivir para la gloria de Dios. Esa es la buena vida. Esa, hermano, no te equivoques, no te confundas, que no te engañen, que el mundo no te distraiga. Esa es la buena vida, la vida que vive para la gloria de Dios. Y una vida que vive para la gloria de Dios, si un día Dios dice, déjalo todo y sígueme, lo deja todo, su trabajo, su seguridad, su sueldo fijo, y se va al pueblo más escondido de España a servir al Señor. O de Rusia, o de Angola, o de Tailandia, o de El Salvador. Porque cuando uno vive para la gloria de Dios, está dispuesto a decir como dijo María, he aquí tu siervo, y estoy parafraseando, he aquí tu sierva, haz conmigo como tú quieras. Como tú quieras. Sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo para la gloria de Dios. ¿No nos va a hacer una mejor iglesia tener un templo más grande? ¿No nos vas a hacer una mejor iglesia tener más ofrendas? ¿No nos va a hacer una mejor iglesia tener ni siquiera una iglesia llena de niños? Seremos una mejor iglesia cuando cada uno de nosotros vivamos para la gloria de Dios. Y solamente y únicamente importe Cristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.
Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y en poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitó